Bien, hermana, vamos a pasar ahora a otro tema muy interesante que es sobre la actualidad que tiene Israel. Las baterías se siguen enfocando contra Israel. Resulta muy interesante de que usted nos hablara un poquito más sobre por qué se enfoca tanto a las baterías contra este pueblo, hermana. Estamos viendo que está sucediendo, va a suceder un nuevo holocausto y el mundo está pasivo, pensando en estas cosas terrenales y no en las cosas eternas. Yo quiero que nada más se pongan a pensar un segundito, ¿por qué la gasolina está subiendo? Aquí dicen, ya subió la gasolina. Hermanos, estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial y las personas no acabamos de entender lo que está pasando. Todo está escrito en la palabra de Dios. Todo, hermano, todo. No hay nada que no esté escrito. Le voy a decir el escenario que más probable que podemos tener, el escenario pues más probable que se pueda proveer en el momento. Hamas, la organización fundamentalista árabe terrorista financiada por Irán, tiene todo el control sobre las áreas autónomas de Palestina. Hamas se desvela por mandar cohetes y cohetes desde Gaza hasta Israel, demandando el control de Jerusalén. Abbas, que es el que lo dirige, vamos a decir, el que representa a los palestinos, orquestó una presión internacional el año pasado a través de las Naciones Unidas y el Vaticano. A finales de septiembre, ustedes se acordarán de todo esto. Bueno, para que se cumplan estas profecías, hermano, nosotros tenemos que ver lo siguiente, que Siria posiblemente que está al borde de ya matando 2,000 personas muertas ya en una sola ciudad, un ataque de misiles está planeando sobre Tel Aviv para recuperar los altos del Golán y desviar la atención de los trastornos civiles que tiene. Pero mire, golpearán a Damasco las armas nucleares de Israel si toca a Israel. Esto cumpliría las profecías que se indican que Damasco dejará de existir en los tiempos del fin, Isaías 17 del 1 al 3 y Jeremías 49 del 23 al 27. Preso de pánico, los estados árabes buscarán un aliado natural para la ayuda, que serán los rusos. Y lo más probable es que el gobierno ruso esté dispuesto a enviar ejército al Medio Oriente. ¿Para qué? Para apoderarse de los pozos petroleros. Todo es como que si se lo van a llevar. Pero entonces es cuando el Señor intervendrá y destruirá las hordas rusas en los montes de Jerusalén, que lo tenemos en Ezequiel 38 y 39 y que lo hemos hablado muchas veces, las profecías de Ezequiel. Así es, mi hermana. Todo este escenario político le dará un vacío total y quedará en un vacío total el mundo. Entonces Europa va a proponer una solución ingeniosa que le dará paz a Israel y a sus vecinos árabes y que esa paz permita a los judíos reconstruir el templo. Vivimos en una época bien emocionante, hermano, pero no deja de haber problemas. La producción de uranio, para los que no saben qué es el uranio enriquecido, es para fabricar la bomba atómica de Irán, y que Irán está haciéndola, ya tiene el 20% de enriquecimiento del 50% total que necesita para la bomba atómica y desaparecer Israel. Entonces, como no pueden hacer esto, mandaron a un grupo de feligreses musulmanes para que hiciera un plan de choque con la policía de Israel en el monte del templo. ¿Usted se imagina que ya están adentro esta gente en el monte del templo? Entonces, claro, se hirieron algunos árabes, otros policías también resultaron heridos, pero la noticia mundial es que Israel ataca a los feligreses árabes. Entonces, siempre Israel el malo. Hermanos, tenemos que estar del lado de lo bueno, tenemos que estar del lado de lo bueno, porque los acontecimientos en la actualidad están a punto de cumplir las profecías, como usted dijo, mi hermanito, para el inminente retorno de Yeshua HaMashiach. Y cuando regrese, el mundo será inundado con paz, con justicia, como dice Zacarías 8 del 1 al 8. Yo siempre que hablo me gusta fundamentarlo en la palabra. Y todo esto está escrito, no estoy diciéndole nada nuevo, esto está escrito desde el tiempo de Zacarías, de Ezequiel, de Isaías y de Jeremías. Oye, mi hermana, el conflicto está centrado en el deseo de los árabes de, según ellos, de recuperar Palestina, de posesionarse de Palestina. ¿Cuál es el origen de ese nombre de Palestina, hermana? Y cómo, explíquenos algo al respecto. Lo que quieren es desaparecer a Israel. Usted sabe que cuando los tiempos están críticos como ahora, son propensos al racismo. Entonces, lo que ellos odian, no pueden soportar que Israel, que es un paísito chiquititito, que apenas si se ve entre los países árabes, que es como un ápice, como una uñita, esté allí. Lo quieren sacar a como dé lugar, a como sea. Ya en la guerra de la independencia de Israel, que han sido todas estas guerras. Permiso, hermano, que voy a tomarme un minuto de tiempo. La independencia fue en 1948. La segunda guerra fue la del Suez. La tercera guerra
en el 58, acabó con la Fuerza Aérea de Egipto. La tercera fue de los 6 días, que vinieron todos los países árabes en contra de él, los agarraron fuera de base, y en el 67 ganó todo, recuperó Jerusalén, y no solo recuperó Jerusalén, hasta el Sinaí les quitó a los egipcios, que después se los devolvió. Y luego viene la guerra de Yom Kippur, ¿sí? Y luego viene la del Líbano, en 1973 y 1978. Desde que Israel regresó a su tierra, desde que Israel volvió a su país, desde que Israel regresó por orden de las Naciones Unidas, que dijeron, ok, ya es hora que este pueblo tenga, después de la masacre de Hitler, no ha podido vivir en paz, porque es una envidia del pueblo árabe tremenda. Esa tierra estuvo vacía, sin producir nada, siglos, hermanos, porque ningún árabe estaba allí. En cuanto Israel regresó y empezó a hacerla producir la tierra, empezó a hacer producir un desierto, empezó a exportar flores y frutas de un desierto, en ese momento los árabes se les antoja tener Israel. Definitivamente nunca hubo árabes en Israel. Ahora, Palestina, el origen que usted me pregunta, y perdone que me haya desviado con esto, pero sí es importante decirle que desde el 48 hasta el 82 y seguimos, porque esto no se ha acabado, porque es la envidia de todos los países árabes, ese es. Ahora, el nombre de Palestina, ¿qué es el origen del nombre de Palestina? Ajá, sí. El nombre de Palestina abarca la antigua Tierra Santa y la nación moderna de Israel, pero no es el nombre original de ese país. Los romanos asignaron ese nombre después del segundo siglo, después de Cristo. O sea que imagínense, la historia del pueblo judío de 5.772 años. Ya Melquisedec recibió de Abraham los diezmos de aquel tiempo, de lo que había perseguido y ganado después de recuperar a Lot. En Jerusalén ya era de Salem, dice rey de Salem, que era Jerusalén, ¿sí? Ya existía Jerusalén. El templo de Salomón estuvo en Jerusalén, el segundo templo estuvo en Jerusalén, pero todo mundo ha tenido que ver con desbaratar Israel siempre, para poder apreciar la presión que pusieron los judíos en Judea y en Jerusalén durante ese tiempo. Algunos antecedentes le tengo que dar, hermanos, de historia. Un momentito y ya termino. Una sublevación judía ocurrió un poco después del año 70, cuando los romanos estaban saqueando Jerusalén. Los romanos, después de un asedio tremendo contra los judíos, se metieron en el templo, causaron ocupación romana. Los oficiales romanos robaron a los sacerdotes judíos sus artículos de valor, inclusive después de que se los robaban les demandaban que les pagaran como recompensa si querían que se los devolvieran. Pero ellos saquearon el templo y se robaron todo, tan es así que en el Arco de Tito, en Roma, están todas las cosas que se les robaron dibujadas en el Arco de Tito, que está a un lado del Coliseo Romano, para el que quiere ir a Italia, a Roma, allá a un lado del Coliseo, pregunten por el Arco de Tito y van a ver el saqueo del cual se vanaglorió Tito, Vespasiano, de todo lo que se llevó de Israel, todo lo que se robaron de Israel y desbarataron Israel. En el 135 araron la tierra y sacaron y se llevaron a todos los judíos de esclavos, menos un pequeño remanente que estaba en los campos. Entonces, esto lo pueden ver, hermano, Guerra de los Judíos. Josefo, libro 2, capítulo 14 y 16. El libro de la Guerra de los Judíos en Josefo, que es el historiador único por el cual sabemos y entendemos la historia del pueblo de Israel. Sí, hermana, pero es muy importante que también hablemos sobre el papel que desempeñó Abraham dentro de este contexto del mundo. Tengo entendido, ¿verdad, hermana?, que el gran Yo Soy bendijo a todas las familias y todas las generaciones de la tercera y cuarta generación, porque hay muchos oyentes que no saben esto. ¿Podría usted citar algunos pasajes bíblicos y hablarnos algo sobre Abraham? Por supuesto, Abraham fue el hombre con el que el Eterno hizo pacto. Abraham es el padre de Isaac y de Ismael. Ya. Y tanto a de Isaac salieron 12 tribus israelitas y de Ismael 12 tribus árabes. Esa es la realidad. Los dos son hijos de Abraham, pero no heredará, dice la palabra, la esclava con la libre. La descendencia que te contaré es la de la libre. Acuérdese que Agar era esclava de Sara. En ese tiempo era normal que hubiesen esclavos y era esclava de Sara. Y Sara le dijo a Abraham que tenga Agar, te voy a entregar a mi sierva para que tenga Agar un hijo, el hijo que nos prometieron.
se adelantó un poquito a la promesa. Y entonces, ¿qué pasó? Que Agar tuvo un hijo. Ella dijo, y tendrá el hijo en mis piernas, o sea, en mis rodillas, para que ella lo recibiera, ¿me entiende? Eso se usaba mucho, cuando la mujer era estéril, le daba a la sierva, a la esclava, al marido para que tuviera hijos con ella y los hijos criarlos como de los dos. Ajá. Entonces esa era una bondad de Sara, porque en estos tiempos ninguna mujer le anda prestando el marido a otra para que tenga hijos con ella, ¿verdad? Se la toman la libertad los hombres, no necesitan el permiso, ellos mismos lo hacen. Ya se lo toman solitos, no necesitan que les den permiso, exactamente. Hermano, entonces Abraham, en Abraham fueron benditas todas las naciones, como dice aquí en Génesis 22:18, lo voy a leer: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. O sea, que en Abraham, en los lomos de Abraham, estamos nosotros también, los que hemos obedecido la voz del Señor. Allí estamos, los que somos judíos por adopción, porque nos pusieron juntamente en el mismo olivo natural, y ya no somos olivos silvestres. Por otro lado, el Señor dice que seremos benditos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo dice en Éxodo 26, pero dice que también, ¿verdad?, bendecirá hasta 1000 generaciones, no solo la tercera y la cuarta. Y podemos nosotros verlo también en Noé, con Noé, por ejemplo. Enoc fue bisabuelo de Noé y caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Luego, Matusalén, abuelo de Noé, vivió 979 años y pudo transmitir la palabra a todas esas generaciones. Lamec, su padre, fue un profeta que profetizó hasta con el nombre de Noé. Como vemos, sus generaciones fueron perfectas y Noé también caminó con Dios. Yo les quiero decir, hermanos, si ustedes ven que cómo vienen las generaciones, la perfección de las generaciones es por obedecer a Dios. ¿Qué hizo Noé? Contra viento y marea hizo su arca. Llegaban y le decían, estás loco, que si aquí nunca ha llovido, no va a llover. Así nos dicen a nosotros, el mundo no se va a acabar, eso están diciendo hace rato. Yo no me preparo, yo hay que darle gusto a la vida, hay que divertirse, hay que salir, hay que pasear. Hermanos, el fin está más cerca de lo que ustedes creen. Es momento de arrepentirse y de buscar a la palabra de Dios. Pero es el momento de que usted invite a su familia a tener un rato precioso haciendo investigaciones de la Biblia. Es súper interesante. Usted puede descubrir en la Biblia la fecha aproximada del diluvio, por ejemplo, y pasar un gran rato con datos cronológicos de la misma Biblia para ver quién puede hacer y reconstruir esto. Acuérdese de la palabra, que escudriñemos las Escrituras, dice el Señor. Éxodo 26 dice que son 1000 generaciones que Él tendrá misericordia. Así es que, hermanito, ahí estamos, estamos parados. Sí, hermana, y a propósito de que usted dice que leamos la Biblia y todo, yo estoy leyendo la Biblia y veo de que Israel siempre ha estado en constante pelea con sus vecinos. ¿Cuáles son las últimas guerras, las más contundentes que Israel ha tenido, hermana, y que por cierto las ha ganado? Sí, bueno, hermanito, aquí quiero dejar aclarado, Israel nunca ha tenido guerra con sus vecinos. Sus vecinos le han hecho la guerra. Así es. Y lo que ha hecho Israel es defenderse, porque lo que tiene él, todos sus soldados se llaman Prodefensa Israelí. Es todo. Israel no tiene un ejército para andar atacando a nadie, tiene una fuerza de defensa, donde jóvenes como ese que vimos que lo libertaron, Shalit, van y defienden los derechos de Israel, porque ya basta. A Israel le tienen prometido a Aminadab, este hombre de Irán, desaparecerlo del mapa. Ya le habían dicho que lo iban a echar al mar en la guerra de los 6 días. Todos se aliaron, 7 ejércitos árabes contra Israel, y sin embargo Israel derrotó todo y acabó con todo. ¿Por qué vivimos bajo esta presión? Ahorita, por ejemplo, tuvo que poner un submarino especial para ya echarlo a andar Israel, buscar aviones, porque ya Irán está a punto de lanzar esa bomba, y la primera bomba atómica va a ser para Israel y va a acabar con Israel. No, señor, eso no lo va a permitir el Señor. El Señor está en control y no se duerme el que guarda Israel. Él pelea la batalla, Él va adelante como poderoso gigante, y no podrán tocar a Israel. Y ese es el coraje, la cólera que ellos tienen, de que no pueden desaparecer ese minúsculo país de allí, porque ese país está bendecido. Sí, señores árabes, y es hora de que piensen, no pueden tocar a Israel, ustedes son muchos, pero Él es más que todos, porque tiene al Eterno del universo peleando la batalla. Las guerras, como dije, han sido muchas,
que han venido contra él. En cuanto se independizó, le cayeron 5 ejércitos encima. Después por lo del canal de Suez, después la guerra de los 6 días, la de atrición, la de Yom Kippur y la de Líbano y todas las que vienen. ¿Qué hizo Israel para protegerse? Poner un domo. Ahorita ya está en Tel Aviv el domo, porque los cohetes no paran de tirar cohetes desde Gaza, hermano, estos de Hamas, y eso no lo sacan. Atacan embajadas en todos lados, en Yemen, en Afganistán, en todos lados han atacado embajadas, han causado daño en las embajadas de Israel. ¿A dónde está? Ahorita salió la queja apenas de que Estados Unidos esté en desacuerdo y las Naciones Unidas hicieron una gran mesa redonda para decir sí, no estamos de acuerdo con el Consejo de Seguridad condena atentados diplomáticos contra Israel, dice la noticia. El Consejo de Seguridad de la ONU condenó con términos muy enérgicos los ataques contra el personal y los miembros de las embajadas israelíes en el mundo. Así es que ya Shimon Peres advirtió que Israel advierte en serio todas las opciones están sobre la mesa de Irán. Irán está un enorme país petrolero con la entrada del Golfo de Omán que vive amenazando que lo va a cerrar hoy, que lo va a cerrar mañana, que va contra los Estados Unidos y que aquí hay un país islamista totalmente musulmán, está anunciando todo lo que va a hacer en contra de Israel. ¿Cuál es el papel que debemos de tomar frente a esta situación y también todo esto es relacionado con Mateo 24:32, ¿verdad, hermana? Yeshua HaMashiach en 24:32-39 nos dejó una señal bien clara. La señal bien clara es que dice, hermanos, abran su Biblia, por favor, léanla. Dice, de la higuera aprended la parábola. Ya cuando su hoja está verde es que el verano está cerca. Así es que aprendamos. Dice que el que tiene oídos para oír, oiga, hermano, lo que el Señor está diciendo. Él no nos dijo qué día ni a qué hora va a venir, ni en qué época, pero estamos viendo todo cumplirse diario, se cumplen profecías diario. Le doy gracias a Dios porque tengo las noticias de Israel al día. Pero me dicen, ¿dónde dice que en la Biblia que Israel es un pueblo escogido? Deuteronomio 7:6, hermano. ¿Con quién hizo el pacto? Con Abraham, lo hizo Yahweh. ¿En dónde? En Génesis 17:7. ¿Qué prometió Elohim a Israel, su pueblo? Heredad, la tierra. Deuteronomio 15:4, por perpetuidad. Para siempre, dice. Cuando dice para siempre es para siempre. Nada de que te doy un pedacito aquí, otro pedacito allá. ¿Quiénes consideran Israel como desechado? La iglesia mayoritaria romana y muchas iglesias evangélicas también y protestantes. ¿Quiénes según su teoría lo sustituyen o lo reemplacen? La iglesia es la que se va a ir ahora, no los judíos. ¿Hubo judíos que creyeron en el Mesías? Claro que sí. Los apóstoles eran judíos. Pablo de Tarso, Tito, Timoteo, todos ellos creyeron en Yeshua HaMashiach. Pero lo importante de la pregunta que me hace en Mateo 24, que anótenlo, hermano, como les digo, es bien importante que ustedes lean la Biblia. Si no leen, no aprenden. Y si no escudriñan, menos, mis hermanitos amados. Fíjense que dice también, así que también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosa? Todo lo que estamos viendo, hermano. Sí, casi la última generación ya estamos. Somos la última generación. Testigos, vamos a ser testigos de algo impresionante. Pero ¿qué dice aquí abajo el 34, hermano? El 32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El tiempo se nos fue, hermana. De su teléfono y las personas que quieren que usted les amplíe más y si algunos quieren información sobre Israel, para que usted se las proporcione. Adelante, hermana. ¿Cómo no, hermano? Pues lo primero que tenemos que hacer, y ya para despedirnos, es decirles que oremos, por favor, que oremos. Les recordamos inscribirse al buzón bíblico para que usted reciba estos valiosos CDs que están a sus órdenes, mes a mes. Recuerde que puede reproducirlo, regalarlo para dar amor, consuelo, crecimiento y sabiduría. Mire que los tiempos son malos. Oremos por la paz de Jerusalén y bienaventurados serán los que te bendigan, dice la palabra, y bendigamos a Israel. El Eterno nos bendecirá si así lo hacemos. Recuerde 305-487-6062, 305-487-6062. Shalom, mi hermana. Shalom, mi hermano.